Cuando menciono las 7 maravillas del mundo, podrías imaginarte sitios impresionantes como Petra, las auroras boreales o la Gran Muralla China. Si bien esos lugares son, de hecho, considerados maravillas, las 7 maravillas originales se refieren a una lista diferente. Estos antiguos asombros estaban ubicados alrededor del Mediterráneo y ahora se conocen como las maravillas del mundo antiguo. Este secreto estuvo oculto durante siglos y ahora exploraremos qué pasó con cada una de estas maravillas y qué revelan sobre el mundo antiguo. Las maravillas del mundo antiguo fueron concebidas por primera vez en la antigua Grecia. Escritores renombrados como Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia, y Diodoro Sículo documentaron estos extraordinarios sitios. Las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. abrieron nuevos territorios para los viajeros griegos, permitiéndoles descubrir tierras exóticas como Egipto, Persia y Babilonia. La lista original de maravillas, conocida como de llamada, fue compilada durante este periodo. En un principio no había una lista de maravillas aceptada de manera universal. Así como los blogs de viajes hoy en día pueden diferir en sus sitios imprescindibles, varios escritores confeccionaron sus propias listas. Esto llevó a algunas inconsistencias, pero unos pocos elementos se mantuvieron constantes. El número 7 se estableció desde el principio, y la mayoría de las listas no excedían este número. El secreto que solo los griegos conocían era que ciertas maravillas aparecían de manera consistente en estas listas. No fue sino hasta el Renacimiento que se consolidó la lista que reconocemos hoy. Para ese momento, todas las maravillas originales, excepto una, habían sido destruidas. Las maravillas que conocemos hoy incluyen la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Comencemos nuestro viaje cronológicamente, empezando por la maravilla más antigua que aún se mantiene en pie, la Gran Pirámide de Giza. Esta magnífica estructura es una de las más famosas de la historia humana, construida alrededor de 2500 años antes de Cristo, durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto. Es asombrosamente más antigua que todas las demás maravillas, superando a la segunda por casi 2000 años. La Gran Pirámide no solo es la maravilla más antigua, también es la única que sigue en pie. Esto tiene todo el sentido, considerando su tamaño colosal. La pirámide más grande pesa alrededor de 6 millones de toneladas y se eleva a una impresionante altura de 138 metros, más baja que su altura original de 147 metros. Durante 3.800 años, fue la estructura hecha por el hombre más alta, perdiendo ese título solo en el año 1087. La pirámide fue construida por el faraón Keops, conocido también como Khufu, quien la mandó edificar como su tumba. Dentro de la pirámide se descansó el faraón Khufu en la cámara del rey. La segunda pirámide fue construida para el hijo de Khufu, Kefren, quien también es reconocido por haber construido la Gran Esfinge. La pirámide más pequeña fue erigida por el nieto de Khufu, Menkaura. Originalmente, las pirámides estaban revestidas con piedra caliza pulida, dándoles un aspecto brillante. En la cima de la pirámide había una piedra angular, recubierta de oro o de electrum, una aleación natural de oro y plata. A lo largo de los años, la erosión ha desgastado gran parte del revestimiento de piedra caliza, y es probable que la valiosa piedra angular fuera retirada hace cientos, si no miles, de años. El misterio sobre cómo se construyeron las pirámides ha intrigado a las personas durante milenios. Esta fascinación ha dado pie a innumerables teorías de conspiración, que van desde magia hasta la participación de extraterrestres. Si bien los métodos exactos siguen siendo desconocidos, se acepta ampliamente que los egipcios construyeron las pirámides utilizando una fuerza laboral calificada que fue compensada por su trabajo. Ahora debemos avanzar a nuestro siguiente destino.
a más de 1000 kilómetros de distancia en Babilonia. La segunda maravilla más antigua son los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines son particularmente enigmáticos, ya que es posible que no hayan existido en absoluto. Las descripciones sugieren que eran una estructura elevada de vegetación en terrazas, con un complejo sistema de riego que extraía agua del río Éufrates. Según fuentes antiguas, Nabucodonosor II construyó los jardines como un regalo para su esposa, Amitis, quien anhelaba las exuberantes colinas de su tierra natal. Sin embargo, los historiadores son inciertos sobre su existencia. Los únicos relatos provienen de escritores griegos que nunca vieron los jardines en sí. La mención más antigua proviene de Flavio Josefo, quien decía haber escuchado sobre ellos de un sacerdote babilonio llamado Barasus. Todas las demás fuentes son relatos de segunda mano, que afirman citar a individuos que supuestamente vieron los jardines. Sin embargo, la ausencia de registros babilonios nativos representa un problema significativo. Además, no se han encontrado evidencias arqueológicas, lo que ha llevado a algunos a especular que los jardines podrían estar escondidos bajo el río Éufrates. Si los jardines no existieron, ¿de dónde surgió la historia? Las primeras listas de maravillas incluían no solo los jardines colgantes, sino también las impresionantes murallas de Babilonia. Según Heródoto, estas murallas tenían 24 metros de grosor y 97 metros de altura, aunque él podría haber exagerado sus dimensiones. No está claro por qué los escritores posteriores omitieron las murallas de sus listas, pero parece lógico que quisieran incluir algo de la ciudad de Babilonia. Otras ciudades mesopotámicas, como Nínive, eran conocidas por sus jardines, que están bien documentados y respaldados por evidencia arqueológica. Es probable que los griegos olvidaran la ubicación de estos jardines, atribuyéndolos a Babilonia en lugar de a Nínive. Si los jardines existieron, probablemente fueron construidos alrededor del año 600 a.C., pero su destrucción sigue siendo un misterio. Ahora debemos continuar nuestro viaje hacia Asia Menor, específicamente hacia Éfeso. Éfeso era una ciudad griega cuyas ruinas ahora se encuentran en la actual Turquía. Los efesios eran profundamente religiosos y estaban dedicados a Artemisa, la diosa griega de la caza. Su versión de Artemisa difería de la del resto del mundo griego, ya que representaba la vida y la fertilidad. El templo de Artemisa era en realidad 3 templos separados, cada uno construido después de que el anterior fuera destruido. El primer templo fue construido antes de la migración jónica, alrededor del año 1000 a.C. Desafortunadamente, Uiarneimo fue destruido por una inundación en el siglo VII a.C. Se construyó un templo más grandioso en su lugar, pero este también tuvo un trágico destino. En el año 365 a.C., un hombre le prendió fuego al templo, reduciéndolo a cenizas. Su motivación sigue siendo incierta. Algunos especulan que fue un acto religioso, mientras que otros creen que se trató de una protesta política. Sin embargo, el mismo hombre afirmó que quería ser recordado por sus acciones. Por este crimen fue ejecutado, y los efesios prohibieron que alguien mencionara su nombre. La tercera versión del templo, reconocida como una de las maravillas del mundo, fue construida tras la destrucción de la segunda. Fue uno de los templos griegos más grandiosos, midiendo 137 metros de largo y 18 metros de alto. Escritores como Antípater de Sidón lo elogiaron como la maravilla más grandiosa de todas. El templo sufrió graves daños durante una incursión gótica en el siglo III después de Cristo, y fue destruido finalmente por una turba cristiana a finales del siglo IV. Aunque la tradición atribuye el liderazgo de esta turba a San Juan, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. La ubicación del templo permaneció perdida durante siglos hasta que fue redescubierta por el arqueólogo británico John Turtlewood en 1869. Ahora debemos zarpar hacia el antiguo sitio de Olimpia, el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos. Durante la mayor parte del año,
Olimpia era un pequeño pueblo con un importante complejo de templos. Miles de peregrinos viajaban al templo para cumplir con sus prácticas religiosas. Y cada 4 años, el complejo del templo se llenaba de visitantes para los antiguos Juegos Olímpicos. El templo principal en Olimpia estaba dedicado a Zeus, el rey de los dioses. En su interior se encontraba una enorme estatua de Zeus, que medía más de 12 metros de altura. Esta estatua, creada por el renombrado escultor Fidias en el siglo V a.C., estaba hecha de marfil y oro sobre una estructura de madera. El trono también estaba elaborado en madera, recubierto de ébano, marfil, oro y piedras preciosas. La estatua fue una de las más grandes de la antigua Grecia, tan grandiosa que algunos escritores la criticaron por ser demasiado grande para el templo. El destino de la estatua sigue siendo un misterio. Aún estaba presente a finales del siglo IV durante el reinado del emperador Teodosio I, pero no está claro si sobrevivió a la destrucción del templo 100 años después. Algunas leyendas sugieren que la estatua fue desmantelada y llevada hacia el este, aunque no hay evidencia que respalde esta afirmación. Ahora llegamos a Halicarnaso, una importante ciudad griega en la costa oeste de la actual Turquía. Halicarnaso era única, ya que fue una de las pocas monarquías en un tiempo cuando la mayoría de las ciudades-estado griegas adoptaban la democracia. El mausoleo de Halicarnaso fue construido como tumba para el rey Mausolo y su familia. De hecho, el término mausoleo deriva de su nombre. La estructura fue encargada por Artemisia II, esposa y hermana de Mausolo, alrededor del año 351 a.C. A pesar de la naturaleza inusual de su matrimonio, los historiadores creen que fue principalmente ceremonial. Artemisia lamentó profundamente la muerte de su hermano, con leyendas que sugieren que incluso bebió algunas de sus cenizas mezcladas con vino. Esta imagen conmovedora se convirtió en un tema popular en el arte occidental. El mausoleo alcanzaba una altura de 45 metros y contaba con más de 400 esculturas elaboradas por algunos de los mejores artesanos del mundo griego. Lamentablemente, al igual que nuestras maravillas anteriores, el destino del mausoleo está envuelto en misterio. Estuvo en pie durante el período romano, pero fue arruinado para el año 1402. Los cruzados cristianos reutilizaron los restos del mausoleo para construir el cercano castillo de Bodrum. Ahora zarpamos hacia la isla de Rodas, donde encontramos el poderoso Coloso de Rodas. Esta impresionante estatua de bronce del dios Sol Helios medía 33 metros de altura y fue erigida como un gesto de gratitud por su supervivencia tras un asedio del líder macedonio Demetrio Poliorcetes. Construido en el año 200 a.C., el coloso despertó admiración en toda la cuenca mediterránea. Desafortunadamente, su grandeza no garantizó una vida larga. La estatua se mantuvo en pie durante solo 56 años, antes de que un enorme terremoto azotara Rodas alrededor del año 226 a.C., provocando que la estatua se rompiera a la altura de las rodillas. Los habitantes de Rodas interpretaron el terremoto como una señal de los dioses y decidieron no reconstruir la estatua. Aún después de su caída, existen relatos de personas que realizaban peregrinaciones para ver los restos del coloso. A lo largo del tiempo, los invasores se llevaron el bronce como chatarra, dejando poco atrás. El coloso de Rodas sirvió de inspiración para muchos artistas a lo largo de la historia. En particular, la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia para celebrar el centenario de la independencia de los Estados Unidos, se inspiró en el coloso. Finalmente, regresamos a donde comenzó nuestra travesía, en Egipto. La última maravilla en nuestra lista es el Faro de Alejandría. A diferencia de muchas de las otras maravillas, que tenían propósitos religiosos o monumentales, el faro era una estructura práctica para la bulliciosa ciudad costera que lleva el nombre de Alejandro Magno. Construido en 280 a.C., el faro alcanzaba una altura de 100 metros en la isla de Faros, que también comparte su nombre con la estructura. Fue el primero de su tipo, y contaba con un horno y un gran espejo de metal
que desviaba la luz para guiar a los barcos en el mar. Con el tiempo, el faro sucumbió a las fuerzas de la naturaleza, siendo destruido por 3 terremotos consecutivos. El primero ocurrió en 956 después de Cristo, seguido de otro en 1303, y el último terremoto en 1323 derribó completamente la estructura. Después de los 2 primeros terremotos, la ciudad realizó reparaciones, pero el último terremoto resultó demasiado devastador. Las piedras fueron reutilizadas por los mamelucos en 1480 para construir la ciudadela de Qaitbay en el mismo sitio. Con esto, nuestra travesía a través de las maravillas del mundo antiguo llega a su fin. Aunque la mayoría de estas maravillas se ha perdido con el tiempo, su importancia histórica y su impacto continúan resonando con nosotros hoy. No te vayas todavía, lo mejor está por venir. Si pudieras viajar en el tiempo para visitar cualquiera de estas maravillas en su época de esplendor, ¿cuál elegirías? Por favor, dale me gusta y suscríbete para más contenido interesante. Si deseas apoyar mi trabajo, considera visitar mi Patreon. El enlace está en la descripción. Gracias por acompañarme en este viaje.